Muy buenos días a todos. El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, les dan la más cordial bienvenida y agradecen su participación en este foro de justicia cotidiana. Nos acompañan en el presidium el senador Roberto Gil Soar, presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República. El maestro Salomón Chertorivsky, secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Distrito Federal, en representación del jefe de gobierno. El doctor César Iván Astudillo Reyes, abogado general de la UNAM, en representación del rector, doctor José Narro Robles. La maestra Lorena Martínez Rodríguez, Procuradora Federal del Consumidor. También nos acompaña la doctora Leticia Bonifaz Alfonso, Directora General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y representante del ministro presidente Luis María Aguilar Morales. El doctor Edgar Elías Azar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia. Nos acompaña el doctor Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. El doctor Sergio López Ayón, director general del CIDE. A continuación, el doctor Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, nos dará un mensaje de bienvenida. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Es un gusto recibirlos en este recinto universitario que albergó a la Escuela Nacional de Jurisprudencia, que pertenece hoy a la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Autónoma de México, que generosamente además nos recibe y nos hospeda hoy. Quiero agradecer a todos nuestros invitados, a todas las autoridades que se encuentran con nosotros aquí presentes, el estar acompañándonos el día de hoy aquí. Quiero agradecer también al rector José Narro Robles y por supuesto a la doctora Leoba Castañeda por la generosidad y la hospitalidad para que este foro pudiera tener lugar en este recinto, y en particular al doctor Sergio López Ayón por haber convocado, haber invitado desde el inicio de esta iniciativa al Instituto de Investigaciones Jurídicas para participar de manera activa junto con otras 18 instituciones académicas en la realización de estos foros sobre justicia cotidiana que hoy concluyen. Investigadoras e investigadores de nuestra comunidad académica, junto con personalidades de la sociedad civil y del mundo de la academia y del mundo de las instituciones y de la política, han deliberado a lo largo de las últimas semanas con rigor académico y con responsabilidad cívica sobre la justicia y sus problemas. Gracias a este ejercicio convocado por el CIDE a petición del presidente de la República, hoy sabemos más de lo que sucede en el país y de lo que aspiramos a cambiar, para lograr que el Estado de Derecho sea una realidad en el país, un Estado de Derecho orientado por los derechos y comprometido con la democracia. Se trata de un reto difícil cuando sabemos que la cultura de la ilegalidad y la incultura de la legalidad campean, cuando la corrupción desafortunadamente se ha instalado prácticamente en todas las instituciones públicas y en muchas instituciones privadas, cuando el patrimonialismo y el uso de los bienes públicos para fines privados es una realidad abrumadora, y cuando para colmo se ha consolidado eso que algunos han llamado, y que creo en verdad que deberíamos de estudiar con seriedad, un pacto de impunidad. Revertir esta situación no será una tarea sencilla, sobre todo porque sabemos y hemos aprendido en las últimas décadas
que no bastan con las reformas y los rediseños institucionales. En los últimos años, el Estado mexicano se ha reformado en todos sus niveles y de distintas maneras, y sin embargo esas reformas no han dado los resultados, al menos no en el ámbito de la justicia, que nuestro país merece, que nuestro país desea y que nosotros generacionalmente debemos lograr que se materialicen. Por eso, debemos mirar también a la sociedad, a nuestra cultura, a lo que Ana Laura Magaloni ha llamado la justicia olvidada, que es la injusticia de todos los días, para poder diagnosticar en toda su complejidad el problema que tenemos y para poder en verdad encarar con éxito los retos que superarlo implica. Por eso quiero felicitar, como lo hice en la inauguración de estos foros, en verdad al CIDE, al doctor Sergio López Ayón, a las instituciones convocantes y a todas las personas que han participado de manera desinteresada pero comprometida en esta deliberación ciudadana, preocupada por nuestro presente y esperanzada por las posibilidades de construir un futuro mejor. Estoy seguro que las conclusiones y reflexiones que arrojará este ejercicio nos permitirán tomar decisiones en distintos ámbitos de la vida social para mejorar algo tan sensible, tan importante como es el acceso a la justicia de todos los días, a la justicia de todas las personas. Para el Instituto de Investigaciones Jurídicas ha sido en verdad un honor participar en este ejercicio y quiero, a nombre de la comunidad académica a la que represento, manifestar nuestro compromiso para que este ejercicio no se quede únicamente en esta etapa, sino en realidad, como debe ser, incida en la transformación de las prácticas y dinámicas de nuestro país. Muchas gracias y de nuevo muy buenos días a todas y a todos. Hace uso de la palabra el maestro Salomón Chertorivsky, secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Distrito Federal. Muy buenos días a todas y a todos, muy distinguido Presidium. Acudo a este importante cierre representando al jefe de gobierno del Distrito Federal, al doctor Miguel Ángel Mancera. Hoy estamos culminando uno de los esfuerzos más interesantes para entender y reformar el derecho y la justicia en México. Creo que todos estamos conscientes de la relevancia del esfuerzo que nos ha reunido en las últimas semanas y que ha sido brillantemente organizado por el doctor Sergio López Ayón y su equipo. Este reconocimiento del gobierno del Distrito Federal no es puro protocolo, sino la constatación de una importante contribución metodológica. Los foros de la justicia cotidiana no son una aburrida reiteración a discutir un deber ser abstracto, un cambio en las leyes, una nueva revisión del marco formal, sino más bien una exploración de la vida real, de los casos concretos de carne y hueso y de cómo lo resolverían las autoridades y las leyes hoy mismo. Es todo un acierto. Por primera vez escuchamos a las personas de viva voz los casos prácticos en los que se juega todos los días el derecho y la justicia en México. Estamos a la espera no de grandes reformas formalistas y legalistas, sino de cambios terrenales guiados por una razón práctica, aplicables en lo posible a la brevedad y de manera estratégica. El Distrito Federal ha estado especialmente atento al desarrollo de estos foros y el jefe de gobierno tiene la voluntad de asumir e instrumentar sus resultados tan rápido como nos sea posible. Por eso, el propio gobierno de la capital ha acudido a estos eventos con ganas de participación y con ganas de aportar ideas concretas y tangibles, medidas que ya están maduras y que se pueden instrumentar en un plazo corto y con economía de recursos. Para nosotros, la justicia cotidiana no empieza en un artículo ni en una redacción, sino en el hecho concreto que dignifica la vida de la gente. La aportación de la capital en estos foros puede resumirse así. 1. La economía legal debe ser un ejemplo, un modo de vida superior a la economía informal que la rodea.
Desde el punto de vista de la Ciudad de México, la empresa, la economía legal, le ofrece un valor a proteger y acompañar que es digno, entre otras cosas, porque trata y paga dignamente a sus trabajadores. La dignidad de las empresas comienza con la dignidad de los salarios, y este es el hecho más básico de lo que entendemos por justicia cotidiana en México. 2. Los litigios laborales se van a reducir con los mejores salarios, especialmente con la mejora de los salarios mínimos, y la litigiosidad entre trabajador y empresa se va a reducir en la medida que la empresa dignifique el estatus material del trabajador. Esta es la condición más elemental de la justicia cotidiana. 3. De esta manera, una empresa justa, una empresa atenta a las condiciones de reparto de la economía, es una empresa que debe ser protegida y acompañada por el gobierno, especialmente por los gobiernos locales. Si la empresa es productiva y trata justamente a sus trabajadores, merece, por ese solo hecho, toda la protección y el acompañamiento de los gobiernos. 4. En esa medida, la justicia cotidiana necesitará de un montón de medidas prácticas en materia laboral, económica y empresarial. Necesitamos crear instituciones de protección al riesgo y a la inversión, instrumentos de transparencia para la desburocratización de sus resoluciones y la máxima transparencia que exige el interés general de los proyectos económicos a ejecutar. La agenda de la Ciudad de México en estos foros se resume así: sin la mejora material, sin la mejora salarial y sin instituciones que cuiden genuinamente de esa mejora material, la justicia será un taparrabos. El día de ayer, el Consejo Nacional de Evaluación de la Pobreza, el Coneval, nos volvió a señalar que 62 millones de mexicanos no llegan a la quincena, cotidianamente la pasan mal. Y penosamente tenemos una institución, una auténtica institución de la injusticia, que decretó un aumento al salario mínimo menor a 3 pesos, guiado por consideraciones inflacionarias, pero no por el aumento de su productividad real y mucho menos en las necesidades de los trabajadores. Una injusticia cotidiana en toda la línea. Además, presentamos propuestas para proteger la inversión, proteger a los empresarios y los emprendedores, tipificar como delito a la obstrucción de la inversión y dotar de la máxima transparencia a los proyectos de crecimiento de nuestras ciudades. Es una reforma para proteger a los establecimientos, dignificar al empleado y fomentar al empresario. Es la ecuación concreta, terrenal y cotidiana del crecimiento y la justicia que se ha buscado en estos foros. El mensaje de Miguel Ángel Mancera es, pues, cotidiana, justicia al trabajador y justicia a la empresa. Muchísimas gracias. El maestro Salomón se disculpa por la necesidad de atender un tema urgente relacionado con sus funciones. A continuación, el doctor Edgar Elías Azar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, nos dará a conocer las conclusiones de los foros que organizó la CONATRIC sobre justicia cotidiana. Muchas gracias a todos. De verdad agradezco a nombre de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de nuestro país esta oportunidad que el CIDE nos ha otorgado por instrucción del ciudadano presidente de la República. Saludo a la mesa principal, de verdad agradezco la presencia de todos ustedes. Le agradezco en todo lo que vale el honor que se me ha conferido al permitirme proponer hoy algunas reflexiones acerca de la justicia cotidiana, la que hace posible nuestra convivencia diaria, nuestros proyectos y aspiraciones personales y colectivos que actuando pulcra y oportunamente permite a la ciudad proseguir su marcha incesante día su día. Esta ciudad y este país de libertades, capital de oportunidades vitales, gran urbe desafiante revestida de fulgores, sería inviable si no tuviera como su más cohesionante cemento el servicio público de justicia, que a la vez es cimiento y faro de la vida de nuestros todos los días.
En la conceptualización de la justicia y el derecho sobresale la tesis que hace de él un mecanismo complejo de la pacificación social, pues al monopolizar el Estado la fuerza coactiva, debe desterrar las expresiones de ellas ajenas al dispositivo constitucional que concentra la coerción en las manos de los agentes estatales, guiados por normas adoptadas democráticamente mediante la representación política. Y es el derecho precisamente el pacificador de la sociedad, pues solamente él puede determinar cuándo, cómo, por qué y quién ha de ejercer el constreñimiento ante la infracción ilegal. Es preciso tener presente que dicho mecanismo coactivo operando sobre la conciencia individual logra prevenir la conducta contraria a lo estatuido por la norma en virtud de la convicción cada vez más viva y arraigada del valor superior e ineludible de la voz judicial que al dirimir la controversia debe poner fin a la discordia. Esta convicción es el supuesto básico, gracias al cual la obediencia voluntaria y el acatamiento espontáneo de la ley es mayoritaria. La respuesta inmediata de la conciencia jurídica tiene su principal resorte en la base moral de la persona, pues la inmensa mayoría de nuestros conciudadanos comparte la valoración positiva del acatamiento espontáneo de los mandatos legales. Sabemos también la inmensa mayoría de los ciudadanos, y eso es crucial, que llegado el caso, el apartamiento de esa línea de conducta merece el dictamen judicial que rehabilita el tejido social. De ahí que sean muy necesarios los vasos comunicantes entre todos los poderes, y así como los canales de ida y vuelta entre jueces y ciudadanos, a fin de que enaltecida sin estridencia la tarea jurisdiccional contribuya a reforzar aquel mecanismo benefactor a la vez que corrija las deficiencias y los tropiezos de jueces y magistrados en vía de diálogo ciudadano, en concurso armónico con los mecanismos disciplinarios de los consejos de la judicatura. La impartición de justicia tiene que ser cuidada, como se hace con los mecanismos complejos de alta precisión, y todo empeño en este sentido merece apoyo y aplauso, como lo hago yo en forma entusiasta ante este ejemplar y trascendente foro de justicia en el que confluye la academia, la judicatura, las organizaciones ciudadanas, que somos precisamente la parte tripartita razón de nuestro éxito. Con rigor y realismo se viene arribando a un nuevo enfoque mediante una forma distinta, renovadora también de contenidos, de abordar problemas complejos y de urgente resolución, como son los asuntos de la justicia en nuestros días. El foro y sus mesas de trabajo son una respuesta oportuna y un pertinente planteamiento de cuestiones que importan en la vida de los ciudadanos, en el mejoramiento, vigor y pulcritud de juzgados y tribunales. Es meta ambiciosa, sin duda, tan grande como lo es todo cambio de paradigma. No afirmo lo anterior como mera expresión de nuestros más firmes y tenaces anhelos. Lo digo después de miles de jornadas en rentas en áreas de la justicia y de simposios vivos y vivificantes como aquel concluye formalmente. El cúmulo de experiencias y la abundancia de razones expresadas en los foros durante estos días fructíferos me permite sostener que hemos encontrado, no sin dificultades, nuevas rutas de la justicia republicana y democrática a la que venimos sirviendo desde hace ya muchos años, sin desfallecer, y en la que nos empeñamos sin arredrarnos ante los obstáculos ni frente a las dificultades que experimenta la evolución de todo organismo, tal como ocurre con el Poder Judicial. Preparando en el plan de trabajo de las distintas mesas de foro de justicia cotidiana, han quedado manifiesto los principales desafíos a encarar. Los hay en el tema del gobierno judicial, en el ámbito de decisiones administrativas que han de adoptarse a la luz de claras políticas públicas que, sin perderse en particularidades, reconozcan las especificidades locales para organizar racionalmente el trabajo judicial, mejorando el acceso a la justicia, que es sin duda precisamente el mayor desafío de este tiempo nuestro. En esta línea hemos propuesto marchas al Programa Nacional de Apoyo al Acceso a la Justicia, a fin de que nuestros conciudadanos menos favorecidos económicamente puedan ver realizado su derecho a impetrar justicia. Para aceptar firmemente estos proyectos de mejoramiento de la realidad de todos los días, es aconsejable, y así se propone esta campaña nacional para el conocimiento de los derechos de acceso a la justicia, en la que desearíamos ver incorporadas a las comunidades sociales, organizaciones y empresas y muchos sueños. Doctor Sergio López Aylor,
a nombre de la Comisión Nacional de Tribunales del país, le voy a hacer entrega en este momento de las primeras conclusiones que aportan los tribunales en los diferentes foros, en el entendido de que tenemos pendiente todavía en el país 3 foros más que serán desarrollados en lo que resta de este mes, para entregar en los primeros días del mes que entran las conclusiones finales de los que los tribunales de justicia reclaman urgentemente como reformas importantes. Desde luego, no vamos a ahorrar nosotros en el fortalecimiento del Poder Judicial, que creemos que es la clave militar del Estado democrático de derecho. Yo le ruego, por favor, por los conductos políticos necesarios, le haga saber al ciudadano presidente de la República que los tribunales superiores de justicia de todo el país estamos precisamente empeñados y muy solidarizados en esa intención clara de justicia cotidiana, y que los jueces estaremos atrás respaldando con toda nuestra fuerza, con todo nuestro empeño y con todo nuestro entusiasmo, precisamente que la justicia justa llegue a las clases más necesitadas, justicia pronta y expedita. Estaremos con ustedes y le hago entrega, ciudadano doctor, el primer acercamiento del documento de las conclusiones de los tribunales del país. Muchas gracias a todos. Conforme a nuestro programa, corresponde ahora el uso de la palabra al senador Roberto Gil Suárez, presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República. Muy buenos días. Tengan todos ustedes, muchísimas gracias al CIDE por esta distinguida invitación a participar en esta ceremonia inaugural del tercer foro, que entiendo también es la conclusión de este ejercicio que el presidente de la República encomendó al CIDE y que sin lugar a dudas generará importantes resultados. Quizá lo más importante que hay que decir en estos foros es que nos hemos tardado la friolera de 20 años en discutir la justicia cotidiana. El Estado de Derecho, sin lugar a dudas, es el mayor de los pendientes de la transición democrática. Y quizá, hay que decirlo con autocrítica, el saldo mayor, la deuda mayor de los gobiernos de la primera alternancia. Y cuando hablamos de los problemas de Estado de Derecho, inevitablemente debemos de describir cuáles son esas características de la debilidad del Estado de Derecho. Por un lado, la evidente exclusión en el ejercicio de los derechos de las personas, sobre todo de los más desposeídos, y por el otro lado la baja efectividad del Estado para hacer valer la ley. Y en estas décadas, el problema de la discusión sobre el Estado de Derecho ha tenido 2 distorsiones a mi juicio. En primer lugar, este enfoque penal de la justicia, es decir, entender que solo es justicia aquello que se reduce y se resume en el debate penal, y por el otro lado entender que los problemas de seguridad pública son fundamentalmente problemas de narcotráfico y no de otro tipo de factores que alteran la convivencia de los ciudadanos. La justicia cotidiana, como bien sabemos, es en sentido amplio toda resolución jurídica de conflictos por la vía no penal. Y de cierta manera uno de los grandes objetivos de la justicia cotidiana es evitar que los conflictos no penales, los administrativos, los familiares, los civiles, se conviertan en conflictos penales. Así, una justicia cotidiana eficaz es aquella que no solo no engrosa los tribunales penales, sino que los disminuye. Y el propósito de estos foros que ha organizado el CIDE es justamente buscar propuestas y alternativas que vayan en esta dirección. Quisiera enlazar la discusión de la justicia cotidiana con un debate que se está dando actualmente en el Senado de la República sobre las instituciones de seguridad y de justicia, específicamente sobre el modelo de policía. La pregunta que quiero sembrar en ustedes es si las policías tienen algo que ver con la justicia cotidiana, si es un elemento fundamental de la justicia cotidiana, porque en esa medida el modelo de policía puede ayudarnos a fortalecer la justicia cotidiana y hacer valer también el Estado de Derecho. Parece que al hacer esta dicotomía entre lo penal y lo no penal, la cuestión policial queda siempre enfrascada en lo no penal y por lo tanto no tiene tratamiento cuando se discute la justicia cotidiana. Eso sucede, creo, porque nuestra visión actual de la policía, nuestra concepción actual de lo que es el policía, está enfocada únicamente en verla como fuerza de reacción ante la violencia y el delito. Hay un robo,
y es la policía quien persigue al ladrón. Hay un tiroteo y es el policía el que se tiene que agarrar a balazos con los delincuentes. Esta concepción de la policía únicamente como arma de choque tiene su origen en buena medida en la estructura que le hemos dado desde la Constitución y también el entendimiento que el régimen autoritario tuvo de las policías. La idea de que la policía es esencialmente un represor es una herencia de la construcción de instituciones para controlar al ciudadano y no para protegerlo, herencia fundamentalmente del régimen autoritario. Y claro, bajo esta idea, la policía no tiene nada que ver con la justicia cotidiana, llega después. La policía no entra en el momento del conflicto vecinal, sino cuando este ya acabó en golpes o en algo peor. Sin embargo, esto no tiene por qué ser así. En otras partes del mundo no es así. Pongo 3 ejemplos que me hacen pensar y demuestran que las policías sí pueden tener un rol no solo reactivo o preventivo frente a los delitos, sino también una función pacificadora, mediadora o resolutora de otros conflictos más casuales y más cotidianos. Esta idea está sostenida en una premisa, en la interacción constructiva entre los ciudadanos y el Estado. O como dijo alguna vez el alcalde de Bogotá, Antanas Mocus, las policías deben ser ciudadanos formadores de otros ciudadanos. En primer lugar está el caso de Barcelona y lo que ahora se conoce como el Plan Barcelona. Esta fue implementada en la capital de Cataluña en mediados de los años 80 por el alcalde Pascual Maragall. Se instituyó desde un principio que el personal policial no constituía el brazo armado de la ley o que su función primordial no consistía en imponer y restablecer el orden público a cualquier precio, sino que debían representar un factor que contribuyera a la integración social. Por ello, para tener éxito, su labor debía ser desempeñada consiguiendo el más estrecho contacto con la comunidad. Así, se creó la policía de proximidad, que implicaba que cada policía debía estar asignado a un distrito por un periodo de 3 o 4 años para permitir que fuera identificado personalmente por todos los líderes vecinales, alcanzar los mayores niveles de confianza de los vecinos y conocer directamente a los residentes más vulnerables. Además, en cada distrito de la ciudad se conformaron consejos de seguridad o prevención que aglutinaban a los grupos sociales que contaban con el más alto grado de representatividad en el distrito y quienes tenían la obligación de celebrar reuniones periódicas con los jefes de la policía local, haciéndose corresponsables de la seguridad del distrito. De esta manera, la policía pasó a constituirse en un intermediario entre la ciudadanía y la administración central. Un segundo caso, Japón, donde existe un sistema policial central, el Koban, que tiene una larga historia, pues se instauró en Tokio a finales del siglo XIX. La estructura organizacional de la policía japonesa implica microcélulas con una presencia permanente a nivel de las residencias más básicas, por lo cual no solamente realizan la función disuasiva del delito, incluso la reacción frente al delito, sino que constituyen elementos de contacto del gobierno frente a los ciudadanos. Habitualmente hacen contacto con los empresarios, con las tiendas, con las escuelas, para conocer qué necesidades tienen más allá de la seguridad esos habitantes. Por último, un caso latinoamericano reciente, Río de Janeiro. A finales de 2008 nació un proyecto denominado Unidad de Policía Pacificadora, que como los 2 casos anteriores usa el modelo de policía comunitaria y de policía de proximidad. Este proyecto tiene 2 metas centrales. Por un lado, recuperar el territorio que estaba en manos de los grupos criminales y devolver la paz y la tranquilidad en las comunidades, o sea, acabar con los enfrentamientos armados. Pero adicionalmente, se propone alcanzar otros objetivos complementarios, entre los que destacan disminuir la conflictividad social a partir de una mayor aproximación de las policías a las comunidades marginales donde trabajan. Esto mediante un proceso de socialización de las fuerzas policiales con la gente que vive en los lugares asignados. Al igual que en Barcelona o en Japón, la idea es que el policía actúe gracias a su carácter de autoridad como mediador no solo entre la ciudadanía y la administración, sino también como mediador entre los propios ciudadanos. Con esto en mente, podemos ahora abrir una pregunta y decir, bueno, ¿de qué manera va a ayudar la policía en México a la justicia cotidiana, a los conflictos vecinales, a los conflictos familiares? En parte ese es el enfoque que debemos atender en el Senado de la República cuando discutimos el modelo de policía para México.
Mi postura es justamente esta: distingamos las diferentes funciones que puede llevar a cabo la policía y veamos de qué manera podemos transformarla para que no solo sea un arma de choque, un arma disuasiva o de reacción, sino que también sea un instrumento del Estado para pacificar nuestra convivencia. Por su atención, muchísimas gracias. Hace uso de la palabra la doctora Leticia Bonifaz Alfonso, directora general de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias, muy buenos días. Quiero comenzar con la felicitación al doctor López Ayón por este esfuerzo extraordinario. Es impactante que haya llegado a este día gozando de cabal salud, después de subir a tantos aviones, de dormir tan pocas horas y de llevar esta presión tan fuerte de este compromiso que se asumió a partir del discurso del presidente de la República. Vengo ahora en representación del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, porque aunque fui invitada por él para integrarme en los primeros días de enero a su equipo, le dije que yo tenía un compromiso en el CIDE que no podía dejar a la mitad y que era cumplir con uno de los foros de justicia cotidiana justamente. Cuando el doctor López Ayón, seguiré formando en su equipo siempre porque somos equipo desde la Facultad de Derecho, entonces yo creo que esto ya es para toda la vida. Cuando me comentó cómo pensaba organizar estos foros y cuando nos reunimos para ver los detalles, me pareció una idea genial verdaderamente el partir de esta comunicación de las personas que sufren y viven todos los días temas de administración de justicia. El privilegio de estar en el CIDE es el privilegio de hablar con todas las personas que ese día, el día que te tomas el café, escribieron algo en el periódico. Si además esta liga se da con nuestros amigos de mi otra casa, la Facultad de Derecho de la UNAM y el Instituto de Investigaciones Jurídicas, esto se enriquece. Y por eso me da muchísimo gusto que esté aquí el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que esté también el abogado general de la Universidad Nacional, y bueno, está la cuota de chiapanecos muy alta en esta mesa. Y bueno, así como hay premisas de lógica, todos los chiapanecos son federalistas, aquí hay 3 chiapanecos y aquí hay 3 federalistas. Y lo digo porque lo que acaba de comentar el senador Gil Suárez es claro. ¿Por dónde empezar? Y yo creo que uno de los grandes errores que se han cometido para atender la justicia cotidiana es tratar de dar un modelo único de solución. El hecho que el CIDE haya elegido como sedes Aguascalientes, Guanajuato, Tijuana, Monterrey, Tuxtla y que estemos cerrando aquí, significa que había que estar, escuchar y sentir cómo se vive la justicia en otras latitudes para de veras erradicar para siempre esta idea que desde el centro se soluciona todo. Desafortunadamente hay una tendencia muy importante hacia uniformar, hacia decir así va a ser siempre. Y ahorita que escuchaba al senador Gil, pensaba en lo importante que es, por ejemplo, en la Ciudad de México, la labor del juez cívico. Pero el juez cívico es más importante en Iztapalapa que en Miguel Hidalgo, porque los conflictos que resuelve como mediador son más cercanos en Iztapalapa y más lejanos en algunas zonas de Miguel Hidalgo. Esto que decía el senador de qué aportó Antanas Mockus con mi práctica cotidiana, ya nos dice que es de lo más pequeño a lo más grande como se tiene que atender este problema y no al revés. Y me da muchísimo gusto por ello que estén no solo el interés en los 3 poderes de la Unión, sino que esté aquí la representación de la CONATRIP, del presidente del Tribunal de Justicia del Distrito Federal, y que vayamos viendo desde cada punto y desde la trinchera que nos toque cómo desenredar esto que es verdaderamente complejo. Está también aquí en el público Marisa Velázquez Goitia, que ha trabajado un tema importantísimo de las mujeres en reclusión, y que también con ella hemos visto cómo a partir de cada historia se entiende qué pasa con el expediente y no al revés.
hay vidas atrás de cada uno de los expedientes que llegan a los juzgados, y la gran pregunta que nos debemos hacer es: ¿dónde están todas aquellas personas que no tienen acceso a la justicia? Pero no solo que no se les abren las puertas de acceso a la justicia, sino que no conocen siquiera sus derechos y que estarían realmente imposibilitadas para tener una posibilidad de inicio de un proceso jurisdiccional. Ya fue citada por Pedro Ana Laura Magaloni, y yo creo que en esto ha tenido muchísima razón, en la importancia que van a tener a partir de los nuevos sistemas y de todos los paradigmas nuevos que se están viviendo en el Poder Judicial, el fortalecimiento de las defensorías de oficio. Yo creo que todo este esfuerzo que se está haciendo no se puede entender sin un acompañamiento a todas aquellas personas que están excluidas del largo proceso que se vive en tribunales. Es el acceso a la administración de justicia y el acompañamiento durante el proceso, para que cuando un juez dicte una resolución, sea un juez de la instancia que ustedes quieran, realmente resuelva el problema y no complique más una situación. Me da muchísimo gusto que después de los testimonios que hemos visto en cada uno de los foros de justicia cotidiana, ya se puede tener una idea de dónde no solo partir, sino cómo ir haciendo este engarce y esta conexión de todos los actores. No se pueden hacer foros solo académicos, no se puede dejar a los foros solo con el sentimiento de la justicia, sin que los otros actores, que son los jueces, pienso en los jueces cívicos, pienso en los jueces de paz, pienso en los jueces de primera instancia y de ahí hasta los ministros de la Suprema Corte, cómo a cada uno le toca en este complejísimo asunto que se intenta resolver una tarea que va a requerir de muchísimo compromiso. Estaremos atentos en la Suprema Corte a los resultados de los foros para ver en qué tramo de responsabilidad nos encontramos para atenderlo de inmediato. Reciban el saludo del ministro Aguilar Morales y estaremos terminando en este proceso, doctor López Ayllón, para poder contribuir de donde podamos y en la medida de nuestras capacidades para que esto tenga un final feliz. Muchas gracias. Corresponde ahora a la maestra Lorena Martínez Rodríguez, Procuradora Federal del Consumidor, dirigirnos un mensaje. Gracias, muy buenos días a todas, buenos días a todos. Quiero en principio agradecer al doctor Sergio López Ayllón, director general del CIDE, la oportunidad que nos ha brindado de sumarnos a la convocatoria de la realización de estos foros de consultas sobre justicia cotidiana, y por supuesto a iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto, quien el pasado 27 de noviembre del año 2014 expresó de manera muy clara que la justicia cotidiana es la que exige el ejidatario que pierde su tierra sin razón, el propietario a quien no le pagan la renta, el consumidor que no recibe el producto por el que pagó, o el ciudadano que fue víctima de un abuso de autoridad, por mencionar solo algunos casos. Esta justicia suele ser lenta, compleja y costosa, lo que provoca que la mayoría de los mexicanos no pueda acceder a ella con facilidad. Así lo expresó el presidente Peña Nieto el año pasado, cuando precisamente se inicia esta convocatoria a la que hoy estamos aquí todos reunidos. Y efectivamente el acceso a la justicia es un derecho humano fundamental en un sistema democrático que tiene por objeto garantizar los derechos de todas y todos por igual. Los estados tienen el deber de organizar el aparato gubernamental y todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público para asegurar jurídicamente el libre y el pleno ejercicio de los derechos humanos. Desde mi perspectiva, el acceso a la justicia cotidiana puede asegurarse vigilando dos principios fundamentales: el principio de legalidad, en la que el respeto al Estado de Derecho prevalezca, hacer lo que uno debe hacer para respetar la ley. Desde la perspectiva del consumo, significa cumplirle al consumidor con lo pactado en la calidad y cantidad acordadas, respetar sus derechos y evitar el abuso. En el día a día, generar una cultura de los y las consumidoras y consumidores, proveedores responsables.
El segundo principio, el de procuración de justicia, en la que la autoridad, en este caso, Profeco, se asume como procurador de las y los consumidores, buscando en todo momento la protección de sus derechos y la equidad, certeza y legalidad de las relaciones de consumo. Para lograr este segundo principio, supone la obligación de crear condiciones jurídicas y materiales que garanticen su vigencia en condiciones de igualdad. De esta manera, Profeco cuenta con herramientas tradicionales que tienen relación directa o indirecta con la solución de conflictos y la impartición de justicia, tales como el teléfono del consumidor, en el que atendemos a más de 500 000 de personas al año. Es una herramienta que pone a disposición de las y los consumidores, entre otras cosas, para informar sobre requisitos y programación de citas a fin de presentar quejas y denuncias, así como para otorgarles asesoría personalizada de abogados especialistas en los temas de consumo. Quejas y conciliaciones, que durante el 2014 recibieron más de 130,000 quejas. Es un servicio primordial que la Profeco ofrece, por supuesto, a los mexicanos y mexicanas, y que influye directamente en la resolución de conflictos a través del procedimiento conciliatorio, donde se actúa como conciliador para buscar la solución de una controversia entre las partes. Todos los instrumentos, acciones, programas y herramientas con los que cuenta la Procuraduría Federal del Consumidor están estrechamente vinculadas con la solución de conflictos y la instrumentación de mecanismos de solución rápidos y expeditos, en donde Profeco procura a las y a los consumidores. En tal sentido, empatar y armonizar a cabalidad con los fundamentos y objetivos de estos foros de consulta ciudadana, a través de los cuales se trata de conseguir que todo ciudadano pueda reivindicar sus derechos, y cabe resaltar que prácticamente todos somos consumidores, por lo que es nuestro compromiso velar por la justicia cotidiana para que los acuerdos se cumplan y que existan consecuencias para quienes violentan los derechos de otros o incumplen los acuerdos. Es fundamental reconocer la complejidad de la materia de consumo y cómo la procuración de los consumidores se encuentra dispersa en diversas autoridades, tales como la CONDUCEF, la CONAMED, el IFT, la SENACICA, COFEPRIS, COFESE, etc., solo por citar algunas. Por lo que el establecimiento del Sistema Nacional de Protección al Consumidor, en el que se integren y coordinen las acciones de los 3 niveles de gobierno, los 3 poderes de la Unión, los órganos autónomos y de la sociedad civil, para que el ciudadano cuente con los elementos necesarios y haga valer sus derechos en cualquier circunstancia, es fundamental. De esta manera, en cumplimiento con el Plan Nacional de Desarrollo, se logrará conformar un frente común de instituciones que implementen acciones de política pública a favor de las y los consumidores de manera transversal, que permita mayor eficacia y eficiencia en la defensa de los derechos de las y los consumidores y su acceso a la justicia cotidiana. Asimismo, debemos destacar que el Estado no solo debe abstenerse de obstaculizar el goce y el ejercicio del derecho a acceder a la justicia, sino que debe adoptar acciones positivas y remover los obstáculos que impiden su ejercicio efectivo. En Profeco estamos conscientes que muchas veces el procedimiento conciliatorio es costoso por su duración y el tiempo que exige a los ciudadanos. Muchas veces las personas desisten por lo largo que puede resultar. Además, estamos conscientes que resolver queja por queja no ha sido un mecanismo suficiente para modificar prácticas añejas de los proveedores, los cuales desde que fui receptora de quejas en la delegación de Aguascalientes hace 25 años, siguen siendo exactamente las mismas. Asimismo, el monto de las sanciones e ineficacia para su cobro no son incentivos suficientes para modificar dichas prácticas. Estamos obligados, pues, a defender a las y a los consumidores, acompañarlos en los procesos de satisfacción de sus intereses, no solo en la sede administrativa, sino inclusive en la sede judicial. Debemos asegurar, por tanto, que el consumidor tenga la posibilidad de sostener el proceso completo y que no se vean obligados a abandonar la acción judicial a lo largo del proceso por razones ajenas a su voluntad. Se han implementado algunas herramientas
que buscan aminorar los costos de los consumidores y tener procedimientos más eficientes para generar verdaderos incentivos para mitigar prácticas lesivas al consumo, tales como el Consiglianet, que efectivamente permite a un consumidor o a una consumidora poder interponer su queja desde el portal de internet, desde su casa o desde su oficina, resolver problemas cotidianos desde la comodidad del hogar, utilizando la tecnología, utilizando por supuesto los servicios de internet. Ahí en el Consiglianet hemos atendido el año pasado más de 5,000 quejas. El programa Profecon 30, que nos permite precisamente con el uso de la tecnología, por medio de una aplicación tecnológica en un teléfono o un dispositivo electrónico, los consumidores puedan solicitar que Profeco acuda a donde estén y a través de la figura de queja y denuncia se resuelvan los conflictos de manera inmediata in situ en donde se presentan. Es decir, la labor de conciliación y verificación recae en una misma persona, dando por supuesto una mayor protección inmediata a los consumidores. Es decir, tratamos de evitar que el consumidor tenga que ir a nuestras oficinas y nosotros ir a donde está el consumidor. Sin embargo, eso es absolutamente complejo y difícil de poder tener una cobertura en todo el territorio nacional. Las acciones colectivas, que son sin duda un avance muy importante en el derecho de nuestro país, instrumentos legales que se sustancian por medio de un procedimiento judicial en contra de uno o varios proveedores que causan daños o perjuicios a un grupo de consumidores, a los cuales la Profeco representa a fin de que sean reparados por medio de esta vía incidental en forma colectiva. Y sin embargo, a pesar del avance en las acciones colectivas, hoy por hoy enfrentamos procedimientos largos que nos llevan en muchas ocasiones 3 o 4 años. No obstante, es fundamental participar pues en estos foros que permiten analizar alternativas distintas que ayuden a fortalecer la gestión de una nueva política del consumidor que permita a los y las consumidores el acceso a la justicia cotidiana. Es por eso que el objetivo de estos foros de análisis, discusión e intercambio de propuestas es fortalecer el Estado de Derecho en nuestro país, para encontrar alternativas que nos permitan resolver de manera pacífica y ordenada los conflictos que afectan la vida cotidiana de nuestra sociedad, como son los problemas de consumo, y que a través de muchos especialistas en la materia, juristas, sociedad civil y todos los aquí presentes y quienes van a participar en los foros, podamos así proponer acciones concretas. ¿Qué esperamos en la Profeco de estos foros para beneficio de los consumidores? Esperamos poder estrechar los vínculos de intercambio de experiencias y propuestas, analizar las recomendaciones de los diferentes grupos de especialistas y de ellas implementar las acciones y estrategias que contribuyan a la resolución de controversias entre la sociedad consumidora, enriquecer con las conclusiones que surjan de las diferentes mesas de expertos relacionadas con la solución de conflictos que se derivan de las relaciones de consumo, fortalecer los canales de transversalidad interinstitucional y el intercambio académico que coadyuven a la defensa de los derechos de las y los consumidores. De esta forma, podremos modernizar el marco legal, organizacional y técnico de nuestra institución mediante nuevos paradigmas de protección al consumidor que generen mecanismos más eficaces para resarcir al consumidor, para resolver su problemática con los proveedores de manera inmediata. Además, soluciones que permitan generar mayores incentivos para modificar las prácticas lesivas como procedimientos más expeditos o mejores procedimientos de cobros de multas que permitan hacer más efectiva la imposición de sanciones. De esta manera, lograremos el objetivo de procurar los derechos de los consumidores y buscar la equidad, certeza y legalidad en las relaciones de consumo que permitan un acceso igualitario, eficaz y efectivo a la justicia cotidiana de todas y todos los consumidores. Muchísimas gracias, Sergio, por permitirnos participar en estas mesas. Muchísimas gracias, porque seguramente el destino y el futuro de una institución que tiene 39 años al servicio de las y los mexicanos se verá sin duda fortalecido con el aporte de todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, enhorabuena y muchas felicidades. El doctor Edgar Elías se disculpa, ya que tiene que atender un asunto relacionado con sus funciones. A continuación,
escucharemos las palabras del doctor Sergio López Ayón, director general del CIDE. Gracias. Aprovecho para despedir al magistrado. Muchas gracias, muchas gracias. Distinguidos miembros del presidio, amigas y amigos todos. El día de hoy, en este emblemático edificio, antigua sede de la Escuela Nacional de Jurisprudencia y bajo el auspicio de la Universidad Nacional Autónoma de México, damos inicio al último de los foros temáticos sobre justicia cotidiana y con ello concluimos una de las etapas del ejercicio de consulta sobre esta materia. En este acto hemos recibido ya el resultado preliminar de los foros especializados que de manera paralela realizó en varias ciudades de la República, y todavía faltan 3 de ellas, la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia. Este documento, en su versión preliminar, que será complementado en los próximos días, va a ser un insumo esencial para los resultados que vamos a entregar. Ya le di una mirada muy rápida y desde luego aborda algunos de los problemas críticos que se han identificado en estos foros. Agradezco mucho al presidente Elías, a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia y a los muchos jueces y magistrados que han participado en este ejercicio que busca tener una mirada distinta sobre los centrales poderes judiciales estatales para la justicia cotidiana. Gracias por la presencia del senador Roberto Gil, presidente de la Comisión de Justicia, que muestra sin duda el interés que tiene el Poder Legislativo Federal sobre este ejercicio. Agradezco también el mensaje que nos dio en representación del jefe de gobierno del DF, el maestro Salomón Chertorivsky. Les comento que el doctor Miguel Ángel Mancera me transmitió personalmente el interés, el compromiso del gobierno de la ciudad para ensanchar el horizonte de los mecanismos de acceso a la justicia de manera inmediata. Quiero también agradecer de manera particular al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a su ministro presidente, Luis María Aguilar, el interés por los resultados de la consulta. Conversé con varios ministros que hubieran querido estar con nosotros, pero su agenda de trabajo, el trabajo en salas, la hora que hicimos este evento no lo permitió, y agradezco por ello que hayan designado como representante a nuestra querida amiga, la doctora Leticia Bonifaz, en este acto. Es particularmente relevante también destacar la compañía de la maestra Lorena Martínez, Procuradora Federal del Consumidor, quien encabeza una de las instituciones que más ha aportado a la justicia cotidiana en este país, pero como ella lo dijo, al mismo tiempo enfrenta enormes retos inéditos sobre los que hoy nos proponemos reflexionar y proponer nuevas avenidas de acción. Al doctor Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y a muchos de sus investigadores, amigos cercanos, quiero reconocer su solidaridad y complicidad intelectual en este ejercicio. Finalmente, al rector de nuestra máxima casa de estudios, el doctor José Narro, y a su representante personal en esta ceremonia, el doctor César Estudillo, abogado general. Les agradezco su generosa hospitalidad y su acompañamiento en esta tarea que en buena medida hemos realizado juntos. Hace algunas semanas dimos inicio a este ejercicio sobre los desafíos del acceso a la justicia para los mexicanos. Hemos recibido testimonios de la mayor parte de los estados de la República sobre una agenda muy variada de temas. De Tuxtla Gutiérrez a Tijuana, pasando por Aguascalientes, Guanajuato, Monterrey y ahora la Ciudad de México, hemos indagado sobre las condiciones que permitirían garantizar la dignidad del trabajo y la certeza para los trabajadores y las empresas. Hemos identificado los problemas que se generan cuando las autoridades olvidan su responsabilidad como mediadores de conflictos y garantes de confianza para los ciudadanos. Exploramos la delgada línea entre la vida privada y la responsabilidad pública que el Estado debe tutelar en la justicia familiar.
encontramos la imperiosa necesidad de que el Estado acompañe a los emprendedores en el proceso de arriesgar su patrimonio y crear riqueza para la sociedad. Identificamos cómo la reconstrucción del tejido social pasa por una justicia vecinal, y aquí retomo la importancia de la policía en este proceso, que resuelve los conflictos de la convivencia diaria con nuestra comunidad más inmediata. Y avanzamos también en identificar los problemas que afectan todos los días a miles de familias en las escuelas, mismas que al mismo tiempo deberían ser el vivero de las prácticas de convivencia y solución efectiva de conflictos. Hoy estamos aquí para concluir la fase de consultas y recordar que en el fondo de toda la reflexión sobre la justicia en un régimen democrático se encuentra la posibilidad de hacer efectivos los derechos de las personas más allá de la ley. Que los ciudadanos, en cualquier circunstancia, puedan confiar que la justicia sirve bien porque es sencilla y próxima, porque sucede rápido, con bajos costos y resultados imparciales. Se trata de lograr que la convivencia con las instituciones del Estado encargadas de administrar y procurar justicia sea mejor y no como lamentablemente sucede hoy, a pesar de ellas. La singularidad del ejercicio que realizamos nos permitió combinar la espontaneidad de la vivencia cotidiana con la sistematización del análisis académico, la narración de realidades locales con las experiencias nacionales e internacionales, la visión de los usuarios, de impartidores de justicia y de académicos de múltiples disciplinas. Elementos que contribuirán a un ejercicio de contraste y sistematización de la información con miras a generar una ruta, una agenda de acciones concretas para el corto, mediano y largo plazo. Ha sido un ejercicio rico en perspectivas, diverso en experiencias, respetuoso en el debate, dinámicas insustituibles en un ejercicio que se entiende solamente a la luz de prácticas democráticas, punto de partida de todas las recomendaciones para mejorar nuestra vida pública. Después de la discusión del día de hoy, iniciará la segunda y última etapa del ejercicio, el análisis, la redacción del diagnóstico y las recomendaciones que serán hechas públicas y entregadas al presidente de la República y de manera más amplia a la nación a finales del mes de marzo. El CIDE, junto con el resto de las instituciones que nos han acompañado, confiamos en poder contribuir con nuevas ideas al futuro de las instituciones y a construir las condiciones e incentivos que permitan una convivencia basada en la confianza y en los derechos. Estos foros han permitido poner a la justicia en la discusión pública y creemos que debe de permanecer ahí. Hemos encontrado un panorama que muestra fuertes asimetrías de información, falta de conocimiento de los canales institucionales para reivindicar los derechos, barreras múltiples para acceder a la justicia y cuando se llega a ella, altos costos, largos tiempos y con mucha frecuencia resultados profundamente insatisfactorios. Tenemos que cambiar este estado de cosas, renovar la justicia dentro de los cauces institucionales y construir los incentivos adecuados para que los acuerdos se cumplan, los derechos se reivindiquen y quienes los violenten tengan alguna consecuencia. Este es el horizonte al que aspiramos en el largo plazo. Este es un debate sobre el sentido y las bases de nuestra convivencia cotidiana. Muchas gracias. Por último, agradeceremos al doctor César Iván Astudillo Reyes, abogado general de la UNAM, que en representación del rector, doctor José Narro Robles, nos dirige un mensaje y que realice la declaratoria inaugural de este foro. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Constituye para mí un motivo de gran satisfacción
darles la bienvenida a estos históricos aposentos universitarios a nombre del señor rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor José Narro Robles. Le doy la bienvenida a las señoras y los señores integrantes del Presidium, a los representantes de poderes e instituciones públicas del ámbito nacional y de las entidades federativas, a los académicos, profesores y analistas que nos acompañan, a los integrantes de la sociedad organizada hoy presentes y a las y los ciudadanos. El acceso a la justicia es un tema de la máxima relevancia y también de innegable urgencia en la transformación de nuestro sistema judicial. Es, sin lugar a dudas, un ámbito de reflexión que no puede pasar por lo estrictamente técnico, formal, sino que debemos darle un tratamiento mucho más profundo, considerando un conjunto de factores que tienen una influencia directa sobre la forma como las y los ciudadanos acceden a la justicia. Es indudable que uno de los polos de la reflexión tiene que ver con el impacto que tiene la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011 en el facilitamiento del acceso a la justicia y también la relevancia de un pronunciamiento muy significativo de nuestro máximo tribunal que ha supuesto una inyección de derechos fundamentales muy representativo al entorno democrático de nuestro país. Sin duda, en este conjunto de derechos encontramos la necesidad de garantizar el acceso a medios alternativos de solución de controversias. Como se dice coloquialmente, el mejor conflicto es el que no existe. En segundo lugar, debemos también de tener en cuenta el alcance que tiene el acceso a la justicia, pero una justicia fácil, a una justicia, si me lo permiten, y parafraseando, verdaderamente accesible, y en consecuencia a remover el conjunto de obstáculos que al día de hoy imposibilitan esa accesibilidad. En tercer lugar, el derecho a una defensa adecuada, que pasa, como aquí también se ha referido, por no solo garantizar el acceso, sino fundamentalmente también garantizar el acompañamiento de defensores idóneos y capacitados para que estén al lado de las y los ciudadanos. Sin lugar a dudas, el derecho a un recurso efectivo, a un recurso idóneo, adecuado a la naturaleza de los bienes jurídicos que pretenden tutelarse. De la mayor relevancia, el derecho a una resolución de fondo, pero en plazos razonables, sin dilaciones indebidas. Además, el derecho a una resolución eficaz, es decir, no solamente garantizar la emanación de una sentencia, sino sobre todo que sea una sentencia que verdaderamente se cumpla. En estas reformas queda de manifiesto, la reforma de derechos humanos, queda de manifiesto el inexorable condicionamiento que de ahí deriva al conjunto de poderes públicos y, por qué no decirlo, poderes privados. El condicionamiento a la capacidad creativa de los legisladores, el condicionamiento a la posibilidad de perfilar políticas públicas por parte del Ejecutivo y también el condicionamiento al ámbito interpretativo de los jueces, que no solamente nos debe llevar a reformular los diseños institucionales, sino también, y lo que es de la mayor relevancia, a modular las tradiciones, las prácticas y las dinámicas con el efectivo cumplimiento de los derechos fundamentales. Anhelo que las deliberaciones que tendremos en las mesas temáticas puedan trascender el ámbito académico y llevarse en breve tiempo a disposiciones dentro de nuestro entorno jurídico que, repito, tengan la posibilidad de remover los obstáculos que hoy impiden el adecuado ejercicio de derechos fundamentales, porque eso significará, sin lugar a dudas,
el reconocimiento de una igualdad, de una igual capacidad de ejercer nuestros derechos, que hoy lamentablemente no es una realidad en nuestro país. Estoy optimista que la confrontación de ideas será fecunda, que el resultado que tendremos al finalizar estos foros conclusivos aportará propuestas precisas que nos permitan establecer las bases para una mejor justicia cotidiana, para una mejor tutela judicial en México y sobre todo para un ejercicio más efectivo del derecho humano de acceso a la justicia. Si me acompañan, por favor, a hacer una declaratoria formal. A nombre del señor rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, siendo las 11:20 del miércoles 25 de febrero de 2015, declaro formalmente inaugurados los foros de consulta cotidiana, con la certeza de que serán foros exitosos para remover estos obstáculos y para generar una mayor igualdad entre las y los ciudadanos de nuestro país. Muchísimas gracias. Despedimos al senador Roberto Gil, quien se disculpa por atender un asunto relacionado con sus funciones. Ahora hará uso de la palabra el doctor Sergio López Ayón, quien explicará la dinámica de las mesas de trabajo. Pero yo... Gracias. Será muy breve. Simplemente recordarles que tenemos 6 mesas simultáneas de trabajo. Básicamente ya todos ustedes tienen una mesa asignada. Hay muchos que nos acompañan. Les comento, la entrada es libre. Si pueden sumarse a las mesas que les resulten de su interés. Y el día de hoy el foro tiene, digamos, una característica distinta. Hemos hecho foros temáticos especializados. Hoy estamos analizando temas transversales que afectan al conjunto del aparato de administración de justicia. Y el reto es mayor, porque en estos temas es mucho más fácil debatir sobre los asuntos conceptuales, metodológicos, sin duda relevantes y centrales, pero la tarea, el reto que tienen las mesas es tratar de encontrar respuestas, tratar de identificar los problemas y proponer algunas respuestas concretas que, sin pretender reformar el conjunto del sistema de administración de justicia, que sin duda es necesario, podamos empezar y hacer recomendaciones puntuales que en materia de gobierno judicial, procedimientos, o práctica, educación y práctica jurídica nos permitan dar pasos concretos que mejoren el estado de cosas. La tarea de los moderadores será entonces ayudar al debate. No se trata de hacer pequeñas ponencias, sino de entrar en un diálogo fructífero en el que diferentes puntos de vista contribuyen. Tampoco se trata de llegar a consensos necesariamente. Si lo logramos, bienvenido, sino también la diversidad y diferentes puntos de vista contribuyen a iluminar los problemas, y ese es el reto que tenemos. Las mesas están distribuidas en el primero, segundo y tercer piso. Sí, el piso de abajo y en este piso están identificadas. Yo les propongo que tomamos un pequeño descanso de 10 minutos. Hay café, hay yogur, hay fruta, para que a las 11:30
podamos iniciar puntualmente el trabajo. Al finalizar la mesa, como ya lo saben, cada mesa concluye su trabajo y a las 12:30 los esperamos a la orilla que hacemos a los comités.